Sea la matriz A una matriz de 2 por 4, determina si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o linealmente independientes. En el apartado A es muy sencillo verlo porque nos preguntan si la fila 1, recordemos que esto es notación de fila 1, si el punto está a la derecha se refiere a la fila 1 y aquí punto a la derecha, pues si nos pregunta si la fila 1 y la fila 2 son linealmente dependientes o independientes entre sí. En este caso, en el caso de que sean solo dos filas o solo dos columnas es muy fácil, porque en el caso de que sean solo dos filas o solo dos columnas, si son proporcionales entre sí, son linealmente dependientes. Si hay solo dos, solo dos filas o solo dos columnas, solo dos líneas. Y si no son proporcionales entre sí, es decir, si una no es la otra multiplicada por un número, son linealmente independientes. En el caso de que sean solo dos filas, dos columnas, es muy fácil. En este caso, pues vamos a ver si son proporcionales. Si son proporcionales, A1 y A2 son linealmente dependientes y si no son proporcionales son linealmente independientes. Aquí vemos que si multiplicamos la fila 2, ¿no? Que la fila 2, recordemos que se puede poner así, ¿no? A minúscula, porque la matriz se llama A mayúscula, 2 punto, vector fila 2, y la fila 1, a 1 punto. Si multiplicamos la fila 2 por 3, ¿no? 1 para que me dé 3, lo multiplico por 3, ¿vale? Lo multiplico por 3. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Pero 6 por 3, 18 y no me da menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que parecía que iban a ser proporcionales, pero en realidad no lo son, porque para que sean proporcionales, esta debe de ser esta multiplicada toda entera por el mismo número. Y como no es toda entera por el mismo número, pues no son proporcionales, porque este menos 4 debería de ser un 18 para que fuesen proporcionales. Entonces nos encontramos con que son linealmente independientes porque no son proporcionales, ¿vale? Linealmente independiente. Vamos a poner entero. Dientes. Y en el caso del apartado B nos preguntan, como el puntito está a la izquierda, recordemos que se refiere a columna. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Las cuatro columnas, si entre sí son linealmente dependientes o independientes. Bueno, lo más fácil aquí, para hacerlo directamente a cabeza, es ver si alguna de ellas entre sí son proporcionales entre sí o iguales, ¿no? Y nos damos cuenta de que la columna 1 y la columna 2 son proporcionales, porque si yo multiplico la columna 1 por 2, me sale 3 por 2, 6, y 1 por 2, 2. Entonces tenemos dos columnas que son proporcionales entre sí. Y recordemos que por una de las propiedades de la dependencia lineal entre filas y entre columnas, si dos filas de un conjunto o dos columnas de un conjunto son proporcionales entre sí o iguales, pues el conjunto era linealmente dependiente. Entonces, como hemos visto que dos entre sí son proporcionales, pues el conjunto es linealmente dependiente. ¿Vale? O lo que es lo mismo, las cuatro columnas de la matriz son linealmente dependientes entre sí. Hay alguna que se puede poner como combinación lineal del resto. Recordemos la definición de dependencia lineal.